continuación, resumimos brevemente los tipos de aproximación y cómo están clasificadas dentro del concepto PBN actual. Las aproximaciones se clasifican por los mínimos de aproximación, teniendo el tipo A con mínimos superiores o iguales a 250 pies y tipo B mínimos inferiores o iguales a 250 pies. En las de tipo A tenemos las de no precisión, dentro del grupo denominadas 2D, con únicamente guía lateral. Aquí encontramos las aproximaciones BioArLog, NDB y log. Dentro de las aproximaciones 2D tenemos una aproximación RNP basada únicamente en guía lateral si usamos la función LNAV. Pues bien, esta aproximación está considerada de no precisión y se utiliza la técnica CDFA. Dentro del concepto PBN y englobadas como aproximaciones con guía lateral y vertical 3D están las nuevas aproximaciones denominadas APV. Aquí encontramos la RNP Approach, el NAV-BNAV, que como se puede observar, esta no está considerada como no Precision Approach ni de Precision Approach. Dentro de las aproximaciones APV tenemos la RNP Approach denominada LPV, donde se ven más reducidos los mínimos. Este tipo de aproximación pues necesita un equipo especial a bordo del avión para poder sintonizar el canal EGNOS asociado a esa aproximación. Esto es básicamente un sistema de aumentación de la señal de GNSS que permite mayor precisión. Tal como se muestra en el ejemplo de Palma de Mallorca, en la aproximación publicada que tiene para la 06 izquierda, se puede observar que la carta ya especifica que es una aproximación LPV y qué canal EGNOS está asociado a esa aproximación. Bien, pues a día de hoy la mayoría de 737 que están volando actualmente no dispone de estos equipos receptores de EGNOS, salvo aquellos que tienen el FMC en su versión Update 14 y bueno, equipo receptor MMR adaptado. Quizás en el MAX ya vengan con esta capacidad integrada, pero de momento este tipo de aproximaciones se están realizando más bien en aviación general y ejecutiva. En cualquier caso, la flota de Air Europa virtual no estaría capacitada para realizar este tipo de aproximación LPV. Bien, dentro de las aproximaciones de precisión, aparte de las ya sobradamente conocidas ILS-CAT 1, 2 y 3, también tenemos una RNP Approach considerada de precisión, y es la LPV-CAT 1 o LPV 200, que a día de hoy igualan los mínimos de CAT 1. Al igual que la LPV, no es posible volarla en la flota 737 por el momento. Y por último, excluida del concepto PBN, tenemos la aproximación GLS, que en la actualidad no hay muchos aeropuertos con este sistema. En este caso, Air Europa Virtual sí está capacitada para volarla, siempre y cuando se disponga en el avión del receptor MMR, que en este caso no sería el canal EGNOS, sino el GBAS. Que básicamente sería un conjunto de señal GNSS y de las antenas de tierra. Bueno, pues este tipo de aproximación profundizaremos en otro vídeo más adelante. Aquellos que vuelen con Cibo de X-Plane tienen esta opción, mientras que PMDG de momento no está disponible. Una vez hecho un resumen, en este vídeo nos vamos a centrar en la aproximación RNP LNAV-BNAV, también conocido como aproximación Baro-BNAV. También emplearemos el método IAN en el MCP. Siempre que preveamos que existe la posibilidad de realizar algún procedimiento RNP Approach durante el vuelo, tanto en el aeropuerto de destino como en cualquier alternativo, comprobaremos que el equipo mínimo necesario de acuerdo a la MEL para dicha operación está operativo, que aparece el sufijo S2 en el apartado PBN de la casilla 18 del plan de vuelo ATS, que la base de datos de navegación está actualizada. Dichos procedimientos RNP Approach están disponibles en la base de datos de navegación y que no hay ningún NOTAM o información de la compañía que prohíba el uso de dicho procedimiento RNP Approach. Dentro del procedimiento de preparación o briefing del descenso y aproximación, comprobaremos que el GNSS está siendo utilizado como sensor para la navegación. Esto lo tenemos en la página de Progress, Nav Status, y en la segunda página. Deberemos comprobar que GPS Update está en ON.
Seleccionaremos la página LEX y comprobaremos que el procedimiento RNP Approach es el correcto, comparándolo con la carta de aproximación correspondiente. Para ello también seleccionaremos el modo Plan en el Navigation Display y con la función Step del FMC iremos comprobando la secuencia de waypoints, tracks, distancias y ángulo vertical, es decir, la senda del procedimiento. Durante la aproximación inicial es posible que ATC nos dé vectores de recorte, como por ejemplo en este caso en Ámsterdam, si venimos del IAF River, directos al IF, que es el punto Newco. No obstante, deberíamos considerar unas limitaciones. Primero, los vectores radar directos al IF, bueno, pues son aceptados siempre que la distancia entre el IF y el FAF sea superior a 2 millas, que en este caso, como vemos en el perfil de la ficha, se cumpliría. Segundo, que el ángulo de interceptación no sea mayor de 45 grados respecto al track final de aproximación, que en este caso, como veremos a continuación, desde River a Newco no se cumpliría esta condición. Podríamos avanzarnos a ver la posibilidad de que nos den ese vector desde el IAF a través del FMC, viendo el track que daría desde River a Newco. Y observamos que existe un track de 58 grados que si restamos a los 3 grados del Final Approach Course nos da un ángulo de 55, es superior al máximo permitido de 45. Por tanto, en este caso no sería factible el directo al IF desde River. En cualquier caso nos podrían dar un vector más cerrado inicialmente y al llegar a los 45 grados solicitar el directo al IF. Y por último comentar que los vectores radar directos al FAF no están permitidos. Bien, hay otra limitación para las aproximaciones RNP Baro-BNAF y es la corrección de altímetros por baja temperatura. En caso de temperaturas muy bajas se producen errores altimétricos considerables. Cuando la temperatura es más fría que la ISA, la altitud verdadera es inferior a la indicada, así que el error de altímetro puede ser importante. Debemos consultar en la ficha la temperatura límite para poder proceder de forma segura a la aproximación. En este caso vemos que es de 15 grados bajo cero. No obstante, la aproximación Baro-BNAF tiene una particularidad y es que si la temperatura del aeródromo está en esos límites, no será necesario aplicar correcciones a la altitud de FAF ni de Decision Altitude, pero sí al resto de altitudes afectadas del procedimiento, como la MSA o la altitud frustrada. La tabla de aplicación de la corrección la tenemos en el FCOM, en la sección Supplementary Procedures, en Adverse Weather y Cold Temperature. Por ejemplo, si la MSA es de 2.300 pies en ese sector, y suponiendo que la temperatura exterior fuera de menos 10 grados centígrados, y la elevación del campo en Ámsterdam es de menos 11 pies, calculamos la diferencia de altura, que en este caso particular, donde Ámsterdam la elevación es negativa, tendríamos una altura de 2.311 pies a la hora de hacer los cálculos. Si vamos a la tabla, menos 10 grados centígrados e interpolamos 2.000 pies y 3.000 pies, obtenemos una corrección de 245 pies. Es decir, nuestra MSA con corrección sería al final 2.556 pies. En el caso que la temperatura exterior fuera inferior a la temperatura indicada en la carta, para la realización de la aproximación LNAV-BNAV, en este caso deberemos utilizar los mínimos de LNAV,
Y aquí sí que aplicaríamos las correcciones de altímetro a todas las altitudes, incluidas la de FAF y Decision Altitude. Durante el briefing de aproximación, una vez hayamos aplicado las correcciones a las altitudes MSA y Mid-Set Approach Altitude, seleccionaremos los mínimos de LNAV, BNAV. Recordar que no hay que equivocarse en seleccionar los mínimos LPV. En este caso, para esta aproximación, nuestros mínimos serán de 330 pies de varo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es determinar si vamos a realizar la aproximación con el modo IAN, el Integrated Approach Navigation, que dependerá si nuestro avión lo tiene instalado o no. Actualmente todos los 737 con el update 10.5 del FMC o superior ya tienen integrado esta capacidad y bueno, es recomendado su uso para las aproximaciones APV y también las de no precisión. Básicamente el IAN Capability es convertir los indicadores NPS, Navigation Performance Scales, laterales y verticales de los modos LNAV y BNAV en aspecto ILS, lo que se denomina ILS Lookalike. Lo cual facilita mucho la interpretación de las indicaciones, alertas y estandarización de procedimientos y entrenamiento de la tripulación, al ser presentada dicha información de forma similar a la de un ILS. Aquí tenemos la presentación en el PFD de un ILS convencional y los modos del FMA, BoardLock y GS. Si hiciéramos la aproximación con LNAV, BNAV sin IAN, al realizar la aproximación tendríamos una presentación diferente a la del ILS, con la escala NPS vertical y lateral. También aparecerá en el FMA los modos LNAV y BNAV Path. No tendremos indicación de distancia al umbral. Haciendo la misma aproximación LNAV BNAV, si armamos IAN simplemente apretando el switch Approach, aún volando en el LNAV BNAV, como se puede observar, la presentación es similar a la del ILS, convirtiendo el NPS en Localized Angled Slope Deviation Pointers. En este caso, el FMC es el que transmite las desviaciones al Flight Director con piloto automático. También se obtendrá la información del tipo de aproximación y con la distancia al umbral. El FMA también presentaría información diferente y específica. En particular en la lateral sería FAC, Final Approach Course, y GP en modo vertical, que sería Glide Path. La secuencia es la siguiente. En rumbo de interceptación armamos Approach. En el FMA veremos los modos FAC y GP armados. Al interceptar el curso final de aproximación, la escala lateral LNAV convierte la apariencia a localizador de ILS. Y en el FMA veremos el Final Approach Course como activo. Para la interceptación de la senda pasará lo mismo, la escala se modifica y se activa GP en el FMA. El avión entonces ya estará listo para volar hasta mínimos. Volvamos a nuestra aproximación a Ámsterdam. Los mínimos establecidos para una aproximación RNP es de 0,3 millas horizontales y 125 pies verticales. Por debajo de 10.000 pies deberemos modificar el vertical RNP a 125 pies, ya que por defecto es 400. Esto lo hacemos en la página 4 de Progress. En este tipo de aproximaciones conviene interceptar el glide path con al menos flap 5 y la velocidad correspondiente para cumplir con el perfil que BNAV ha calculado. Debemos recordar que en el 737 siempre nos vamos a tener que pelear con el perfil vertical, ¿no? Por muchos factores, como por ejemplo el viento, etcétera, etcétera. level. Una vez autorizados a aproximación y con menos de 90 grados de ángulo de interceptación, se debe seleccionar Approach en el MCP, armándose los modos de Roll y Pitch en el Flight Mode Annunciator. Aunque las aproximaciones usando IAN
son similares a las del ILS, Cabin no se crew, puede take realizar your una seats. Dual Autopilot Approach. Se utilizará solo un piloto automático durante toda la aproximación. Al interceptar el Final Approach Course, se seleccionará el rumbo de pista en el MCP y se comprobará en el FMA el modo. Runway Heading. Gear down, flaps 15, course capture. Gear down. Speed check to flaps 15. Flaps 30, Speed checked. Flaps 30. path capture. Landing checklist. Landing checklist. Engine start switches. Continues. Speed brake. Armed, Landing gear. down, Flaps. 30 green light. Landing checklist complete. Wipers on. Wipers coming on. $1,000. 1,000 feet. Stabilized vital items. Disconnecting. Stable. Checked. Approaching minimums. Checked. Minimum. Inside. Ground visible. Continue. Check. Runway. $100. 50. 30. 20. 10. Speed brake up. Reverse as normal. $60 knots. Auto brake. Disarm.
Ladies and gentlemen, for your safety and the safety of those around you, please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisles and exits clear until the seatbelt signs are turned off. Take care when opening overhead lockers, as items may have